Vamos a presentar nuestro próximo segmento en Familias Desesperadas. Hoy nos acompaña el licenciado Alfredo Vallarino. Vamos a hablar de la detención preventiva, un término que se ha vuelto como que muy popular últimamente. Bienvenido, licenciado. Alfredo, ¿cómo está? Buenos días a todos ante todo. ¿Qué es, para los que no somos abogados, en términos legales, qué significa detención preventiva y a quiénes se aplica? Mira, no quisiera utilizar solamente los términos legales porque creo que no nos van a entender exactamente. Quisiera tratar de transmitir lo que es. La detención preventiva es básicamente una pena anticipada de la persona, ¿verdad? Es una medida cautelar que lo que busca es tener a la persona resguardada cerca del proceso cuando se entiende que existen tales consideraciones que son excepcionalísimas para poder romper aquello que nosotros hemos aprendido como que nadie debe ir a la cárcel sin haber pasado por un juicio. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros constitucionalmente como país, incluso como el mundo tal, porque esto está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el pacto, lo que es el Pacto de San José, todas las convenciones de derechos humanos y las constituciones nos dicen no debes ir a la cárcel si no te han hecho un juicio previo sin que te hayan dado todas las garantías en un juicio público para poder probarte que tú eres culpable. Claro. Eso debería ser la norma. ¿Qué pasa? Por razones de seguridad, hay casos que son excepcionales, absolutamente excepcionales, en los cuales no sería lógico poder mantener ese principio, si se quiere decir de manera absoluta. Es decir, en algunas ocasiones ese principio constitucional tiene que ceder ante lo que es la seguridad nacional. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, casos de terroristas, casos de violadores en serie, casos de homicidas en serie, casos de crimen organizado, narcotráfico, y tú vas a tener a esa persona, digamos, hasta el juicio, pues tienes los peligros de que te contaminen las pruebas, de que te afecten el proceso, de que se sustraigan del proceso y otra serie de elementos que se hacen excepcionales para que entonces tú puedas decir, no, espérate, no podemos esperar el juicio contigo, te voy a llevar a juicio muy rápido, pero te voy a tener que tener detenido antes del juicio. Y entonces le corresponde al Ministerio Público ir a probar que existen esas excepciones y que esa persona cumple con un nivel de peligrosidad absoluto, que esa persona realmente constituye un peligro de fuga, que esa persona puede contaminar las pruebas, intimidar personas, hacer cosas como ese tipo, y que puede entonces desatender el proceso y el proceso hacerse ilusorio. Ese sería principalmente el objeto de eso. Y se limita tanto por dos motivos principales. El primero, porque la detención preventiva sigue siendo una pena anticipada. Es decir, te voy a empezar a aplicar la pena que solo debería hacerlo después del juicio, pero por estas razones súper excepcionales yo las voy a empezar a hacer antes del juicio. ¿Esto no atenta contra la parte de los derechos humanos de esa persona? Y segundo, eso viola la presunción de inocencia, también, ¿verdad? Viola todos estos conceptos, pero para estos casos excepcionales que yo he mencionado, se dice, bueno, se va a poder aplicar la detención preventiva y te voy a hacer el juicio en un plazo razonable. En palabras sencillas, es una injusticia que se comete contra cualquier ser humano. Usted me dice que solamente se le aplica a personas que representan un peligro para ya sea la seguridad pública o personas altamente peligrosas. ¿Por qué en Panamá entonces? Pero incluso en esos casos, ¿verdad? Estás actuando ante supuestos. Entonces, claro, al poner todos estos elementos de por medio, de decir, mira, esta persona está acusada de ser un asesino en serie, ¿verdad? Existen todos estos elementos que prueban que esta persona estaba vinculada a estas escenas del crimen, tenemos los videos, tenemos testigos, lo que sea, tal y cual, mira, esto pudiera ser un peligro para esta persona o esta persona tiene tales antecedentes. Entonces tú pudieras justificar una medida tan drástica como la detención preventiva. No lo puedes hacer para todos los casos. ¿Por qué? Porque además la detención preventiva ha probado en el mundo entero, ¿verdad? No solamente en Panamá. En Panamá, al ser el primer país en el mundo en ordenar detención preventiva, es decir, tenemos el récord. Es el primer país en el mundo. En Panamá, en el mundo. Primer país en el mundo ordenando las detenciones preventivas. Esa era precisamente mi pregunta, que cómo entonces en Panamá se hace algo que se... Pero tenemos además la cantidad de veces que se ha equivocado.
Es decir, Por ejemplo, personas que han estado 7 años detenidos, 5 años detenidos, 8 años detenidos para que después le digan, señor, disculpe, usted es inocente. ¿y esto no hay una repercusión? Por supuesto, puede hay demandar al Estado, una indemnización que una persona o algo. que termina bajo esos criterios totalmente reventada por el Estado, Por supuesto. ¿verdad? Tiene que esperar otros 8 años para hacer un proceso para ver si consigue una indemnización. Usted sabe lo corta que es la vida para que te quiten años de vida Para que y le te alejen quiten de esos tus años en la hijos vida. y tu familia Entonces, solamente por esto. ¿qué sucedía en Panamá? Sucedía hasta el 2 de septiembre del año en curso que nosotros teníamos un sistema inquisitivo mixto. ¿Qué quiere decir eso? Que los fiscales no tenían que pedirle permiso a nadie para detenerlo. Si él, que es la contraparte en el juicio, si él cree que tiene suficientes medidas, criterios para detener a la persona, pues va y lo detiene. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Ese fiscal ha dicho eso miles de veces, en miles de casos ha dicho que tiene las evidencias y que tiene todos los elementos para meter presa a una persona y que tiene todos los elementos para probarlo, y cuando van a juicio, esos casos se caen. Una pregunta, ¿Eso ha pasado? disculpe. Ha pasado miles de veces, y por eso digo, esa es la cantidad de veces que la detención preventiva se equivoca. Es decir, no es ninguna garantía para la población el que un fiscal, que es una de las partes, diga, y es que yo tengo todos los elementos para detener a una persona. Eso no hace a la persona culpable, porque para eso existe la defensa. Y la defensa tendrá la contraposición a eso y finalmente lo decide un juez. A partir del 2 de septiembre, los fiscales sí tienen que pedirle permiso a un juez para detener a una persona. Ya no solamente tiene que decirle, mire, yo tengo indicios en contra de esta persona, de que esta persona, mire, a lo mejor estaba en la misma escena del crimen, a lo mejor estaba, sino que tiene que decirle cuáles son las exigencias cautelares, cómo da por probado el delito, cómo da por probado la vinculación de esa persona para poder proceder a esa detención. Así Yo tengo como una cuando- pregunta, perdóname Marcela, acerca del caso en específico de nuestro director general, Ricardo Francolini. Realmente, por donde lo que nos han mostrado los medios, todos los medios de hecho, pertenecía a una junta directiva de un banco, de hecho, donde la junta directiva aprueba un préstamo, el préstamo se recupera junto con sus intereses. No es narcotraficante, no es nada que atenta ni contra su propia salud, la salud de las personas. No es que va a entrar a la caja de ahorros tampoco y Mire, va a alterar los va- documentos ni nada de exactamente. estas cosas. ¿Por qué esta persona, bajo qué Criterio. criterios lo llevas y le quitas su libertad? Porque es lo que estás haciendo, le estás quitando su libertad a una persona. ¿Por qué realmente? Con él y otras Mira, ¿qué otras criterio personas lo que puedes formaron lograr? parte de la Con- Junta con Directiva. ¿Cómo lo puedes ellos- justificar? Quiero saber, pero sí se puede justificar. No creo que lo podemos justificar, ¿verdad? No existiría un mérito jurídico para poder justificar eso. Te quiero decir, se pronunciaron sobre ese tema el Colegio Nacional de Abogados, Sí. se pronunció la Cámara de Comercio, se pronunciaron la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, se pronunciaron muchos gremios sobre eso. Yo pertenezco a 3 directivas de abogados y los 3 gremios hicieron pronunciamiento sobre esos elementos en particular que mencionan. Porque cuando tú tienes, para empezar, un préstamo, ¿verdad?, que se pagó, es un préstamo, el Estado ganó intereses, es decir, no tienes una lesión patrimonial nunca en la vida, ¿verdad? Tú no puedes hablar nunca de un peculado, jamás. Pero además los dineros de la caja de ahorro se dan en el presupuesto de la nación. Nosotros hemos tratado de explicar que una cosa es el presupuesto administrativo de la caja de ahorros y otra cosa es el dinero de los ahorristas. Okay. Entonces, si tú tienes eso, jamás tienes ni siquiera los dineros del Estado involucrados. Así que mucho menos puedes estar hablando de un peculado. Ahora te hago otra pregunta. Lo justifican el caso de él mediante que otorga una fianza muy baja. Creo que un gran empresario toma grandes riesgos. Y en este caso otorgó una fianza muy baja a la... Con lo que yo tengo entendido, la fianza es como en caso tal de que la empresa no pudiera asumir el préstamo o algo así por el estilo. No, esa es una información completamente errada. Te digo, porque conozco del caso en particular, el caso no solamente estaba respaldado con una finca que tenía valores superiores a los 24 millones de dólares. Adicional a eso, tenía fianzas personales por personas que podían responder por más de 60 millones de dólares. Y ese es el caso que dicen que tenía no lo que podían se llaman responder. certificados de no objeción, que son los CNO, ¿verdad?, que son de otros proyectos, ya que el Estado le debía a ese consorcio y que por ende lo que se hacía era ceder ese crédito que se tenía para que le fuera pagado a la caja de ahorro. Y finalmente hasta las acciones totales
del consorcio estaban en favor de la caja de ahorro. Y la mejor prueba de que se dio un buen préstamo y de que el préstamo tenía la capacidad de ser repagado es que el préstamo se pagó. No solo se pagó, es el préstamo, y óigase esto bien, es el préstamo que más intereses le ha hecho ganar a la caja de ahorro en todo el año. Los funcionarios, en mi criterio, deberían estar recibiendo un premio y están recibiendo estos temas. Wow. Pero nosotros vamos a poner que la fiscalía tuviese el criterio distinto al de nosotros. Nosotros podemos respetar que tenga un criterio distinto al de nosotros, pero la ley, a quien le da la facultad para decidir si tiene suficientes elementos o no que lo respalden, es a una junta directiva. Ahora fíjate el daño que se le hace a la banca privada y a la banca nacional. Si yo soy un empresario, ¿tú crees que a mí se me ocurre hoy en día irle a pedir un préstamo a la caja de ahorro? No. Jamás. No se me ocurre, no. Porque si a mí se me ocurre usar $100 fuera de ese préstamo, según el criterio de la fiscalía, pudiera ser un peculado. La caja de ahorro, si yo soy director de la caja de ahorro, ¿tú crees que a mí se me ocurre estar otorgando un préstamo sobre una finca que me dicen que vale $10 millones? Yo no sé si el día de mañana otra persona va a decir que vale 5 o vale 4, y más en un mercado que es fluctuante. Entonces, esas cosas paralizan a tal nivel que puede perjudicar la banca privada, porque ¿de qué gana la caja de ahorro? La caja de ahorro gana de los intereses que le pagan las personas que le deben, los deudores. Entonces, desde su perspectiva, aquí hay justicia selectiva, secuestro. ¿Cómo podemos determinar esta situación que está ocurriendo con el señor Francolini y otros miembros de la Junta Directiva, incluso el señor Jason Pastor, que fue director general de la Caja de Ahorros? Te digo lo más preocupante, que creo que fue lo que iniciamos hablando, la detención preventiva, que era originalmente hacia la detención preventiva. Como te digo, nosotros podemos entender que hayan dos opiniones. No tenemos ningún problema con que eso en un momento dado se vaya a debatir en juicio. Nosotros no creemos que exista persona en el mundo que pueda avalar, decir que hay un peculado cuando tienes un préstamo que se dio, que pasó por todas las instancias, porque esto no solamente pasó por una junta directiva, esto venía por un oficial de crédito, por un gerente de crédito, un subgerente, un gerente general. Luego, entonces, a eso que está, fue un préstamo sindicado que se dio con otros bancos como el HSBC, Goldman Sachs. O sea, este era un tema que tenía un respaldo tal que lo tenían también los otros bancos. En lo que nosotros hablamos de la detención preventiva, ¿qué es lo peligroso? Fíjate, la detención preventiva se ha dicho no se puede aplicar salvo que tú tengas peligro de fuga, peligro de afectación a las pruebas, peligro de desatención del proceso. Entonces, ¿qué pasa? Estamos ordenando medidas cautelares tan fuertes como la detención preventiva a todo el mundo. Estamos prostituyendo las No, pero oye esto, todos representaban un peligro de fuga, todas podían afectar las pruebas, todo el mundo tenía eso. Pero los llevas a una ampliación y en una ampliación se menciona un nombre y apenas mencionan ese nombre, entonces resulta ser que desaparece el peligro de fuga de esa persona que tenía 2 semanas atrás, desaparece el peligro de desatención del proceso, desaparece todo lo que la persona era peligrosa para terceras personas, todo desaparece apenas se mencionan esos nombres. Entonces eso realmente se está convirtiendo en una especie de extorsión, porque realmente, además el testimonio que está dando la persona no lo está dando libro de apremio y juramento como debería ser en una indagatoria. ¿Qué es eso? Que quiere decir que la persona da su testimonio libre, sin ningún tipo de presiones, porque eso es lo que de alguna manera sanea el testimonio, que no venga con presiones, porque a mí el día de mañana me llevan a una indagatoria y yo no quiero mencionar a Erika, y no la quiero mencionar a Erika porque Erika no tenía nada que ver en el tema, pero de repente me dicen, señor, usted se puede pasar 5 años detenido antes de ir al juicio. Y yo me puedo decir, no, que yo soy inocente. Sí, bueno, pero eso lo va a decir usted en un juicio después en 5 años, 5 o 6 años. Terrible. Así que si usted quiere volver a ver a sus 2 hijas, y si usted quiere hacer esto, mire, usted sabe que yo lo vería con buenos ojos, que usted diría que Erika Nota está metida en el paquete. Qué horror. Y entonces yo digo, ¿sabe qué? A mí me parece que esto me lo recomendó Erika Nota. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo salgo. Y cuando yo salgo, él, que está en igual situación jurídica, ve lo mismo. Y cuando ve lo mismo dice, hombre, si Erika Nota, entre Erika Nota y mis 2 hijas, voy a escoger a mis 2 hijas. Entonces, esto que está pasando es realmente grave, pero peor, hay un expediente que se está instruyendo fuera de término.
Ese expediente eso se, es lo que está- mencionaba o sea, ya uno de los términos periódicos concluyeron. se locales. agotó el 7 de octubre. Ya se cumplió el plazo. Se cumplió el plazo y se cumplió la prórroga, no solo el plazo y la prórroga. Ok. Ya todo lo que se dio para cerrarse. El Ministerio Público tiene que mandar un mensaje adecuado, tiene que decir, señores, nosotros creemos o no creemos en la ley, no cuando nos conviene o no nos conviene. La ley le dice el 7 de octubre, mande el expediente en el estado que se encuentre. No le da otra opción a la Fiscalía. Desacato. Ese expediente tendría que estar ya en la Fiscalía, no instruyéndose y no en una institución que le dice a otra persona que lo estoy persiguiendo por supuestamente infringir la ley. Parece que estos señores o estos dioses que tenemos acá manejando la ley pueden controlar y armar el caso o el expediente como ellos quieran, utilizando estos recursos que usted acaba de decir. ¿A qué entidad del gobierno? ¿Quién está encargado de supervisar que la ley aquí en Panamá se haga o se esté ejerciendo tal cual como se debe? Porque si ya usted me dijo que el Colegio de Es abuso de Abogados, poder, ¿no? que son los que se encarga de que la ética de esta profesión se respete, se ha pronunciado y nadie le ha hecho caso, me parece que estos tipos son dioses los cuales nadie controla y en cualquier momento te buscan en tu casa, te meten en un carro y te llevan para te llevan a una detención preventiva y El edificio quedas Besa. en la cárcel. Con mucho- que eso me parece a una dictadura. Con mucho dolor tengo que decirte que lo que acabas de decir tiene muchísimo de verdad. Cuando tú tienes ausencia de control en los derechos, y los controles en derechos tienen que hacerlo los jueces, tienen que hacerlo los tribunales, aunque el tribunal te lo dé, si el tribunal te da ese control 8 meses después, 9 meses después, no sirve. Ya me hiciste el daño. Justicia Exacto. tardía Entonces, no es aquí justicia. tenemos un tema, por ejemplo, con los habeas corpus. A mí me ordenas una detención y yo mi recurso es un habeas corpus. Y aquí hay habeas corpus que demoran 8 y 10 meses en resolverse. Entonces, ¿qué remedio va a hacer eso? Y eso es lo que está causando los excesos. Tengo una pregunta para usted. A nivel médico, cuando el doctor comete un error, se considera negligencia, se procede. A nivel legal, desconozco. ¿Qué pasa con los fiscales cuando ellos se equivocan, meten a Erika 10 años presa asegurando que ellos estaban en lo correcto? Después, Y que, "Ay, me Erika, equivoqué". Ay, me equivoqué. ¿Qué pasa con los fiscales? Ellos siguen ejerciendo como si nada pasara. Mira, cuando han cumplido con los requisitos de ley, es decir, por ejemplo, tú puedes tener un fiscal que se haya equivocado en un momento dado y no le puedes exigir una responsabilidad porque él está Ok. ejerciendo su cargo, pero se equivocó en un momento dado, hombre, porque encontraron aquí al muerto, yo estaba en la escena del crimen, Ok. estaba manchado de sangre, no me llevaba con la persona, pero resulta ser que yo la estaba recogiendo, pero trajo una confusión y eso me generó una detención. Pero esa detención, el fiscal me investigó y me investigó en el plazo que correspondía. Ok. Mandó mi expediente en el plazo que correspondía. Dentro de ese plazo a mí se me determinó inocente en un plazo razonable. Cuando tú tienes un fiscal y un juez, que un fiscal te ordena la detención, se demora mandando el expediente, ¿verdad? Ahí va. Remite ese expediente un par de años después allá. Se fijan fechas posteriores, obviamente, y hay nulidades por eso, así que eso retrasa el proceso porque eso causa las nulidades. ¿Cuánto más o menos en tiempo, disculpe, debería tomar el fiscal en hacer todo esto? Bueno, te puedo decir, debería tomar 4 meses más la prórroga que se le da. En este caso, tienes los 4 meses, 6 meses cuando tienes más de 2 imputados y puedes tener una prórroga en ciertos delitos en particular que se le tiene que pedir a un juez. En este caso, se dio la prórroga, el juez autorizó la prórroga y esa investigación tiene más de un año y tanto. Pero te quiero decir cuán demorada es la justicia. Bueno, yo creo que ya vamos para 2 años y medio de gobierno actual y desde que iniciaron las investigaciones, y no creo que tú me puedas mencionar un caso que haya tan siquiera llegado de manera clara a la etapa preliminar. Es decir, ni siquiera a la etapa preliminar. No te puedo hablar del juicio de primera instancia, ni siquiera de apelación y de casación. Eso puede hacer que si ya llevamos 2 años y medio, una persona de esta, que seguro habrán personas que también tendrán su responsabilidad Así es. penal acreditada, claro, y habrá personas, pero dentro de esos expedientes metieron a veces a la secretaria, al secretario, a quien fuera, fueron metiendo en esos expedientes y esas personas tendrán que esperar de repente 4, 5, 6 años para que les digan, disculpen, ustedes son inocentes, ¿no? Me llama muchísimo la atención que en este caso en particular de la Caja de Ahorros, uno de las personas no la absolvieron, pero está libre, o sea, lo detuvieron. Mira, y entonces salió. Entonces, se- ¿por qué no se aplica la misma medida y por qué se le ha negado la fianza o el derecho a fianza a las personas que hoy por hoy están
detenidas bajo el recurso de prevención. Detención preventiva. Detención preventiva. Mira, perdón. te hago la siguiente observación. O sea, porque uno yo sí está creo viendo. que yo no veo el delito por absolutamente ningún lado y absolutamente ninguna de las personas debiera estar ahí, detenida en este caso. Sin embargo, quiero hacerte la salvedad. No entiendo la selectividad. Si en un momento dado hay una junta directiva, son 5 votos. Todos votan por igual. Exacto. No este voto vale más que este, No, ni este todos vale valen, más que todos este. valen. Son 5 votos. Si los 5 votamos lo mismo, los 5 deberíamos estar, yo tengo que decir, los 5 deberían estar fuera. No quisiera hacer la irresponsabilidad de decir que los 5 deberían estar detenidos porque en mi criterio no existe delito. Pero lo que sí es ilógico es que tú tengas 5 personas que 5 votaron igual, ¿verdad? Sí, en una decisión unánime de lo que fue la junta directiva, que eso venía con el oficial de crédito, con el gerente de crédito, con la persona, el subgerente, con el gerente, y tú de repente dices, no, yo mejor dejo detenido a estos dos. ¿Cómo funciona eso? Eso es el equivalente a que yo agarráramos ahora mismo y los 5 agarráramos a balazo aquí al amigo, ¿verdad? Y los 5 le clavamos los balazos y entonces digan, no sabes qué, vamos a meter a uno preso. ¿Por qué? No hay o sea, eso no tiene ningún sentido, no tiene explicación. Pero además... ¿Estamos carentes de justicia en nuestro país? No, estamos haciendo una injusticia, no justicia selectiva, una injusticia muy selectiva. Y esa injusticia muy selectiva se está haciendo porque, de nuevo, hace 2 semanas se detuvieron a algunos de los directores, se les detenía. ¿Cuál era el presupuesto para detenerlos? El presupuesto para detenerlos era decir, es que se pueden fugar, es que pueden contaminar las pruebas. ¿Cómo 2 semanas después tú me vas a decir, ya no se pueden fugar, ya no representan un peligro para las pruebas? ¿Qué pasó en esas 2 semanas para que eso ocurriera de esa manera? Entonces, es lo que te digo, hay cosas que no son explicables jurídicamente, y cuando no son explicables jurídicamente, fácticamente algo está ocurriendo detrás. Es una lástima que pasa y que es increíble que pasa, está pasando en Panamá. Esperemos que no siga pasando. Es una lástima y es importante que la población se vincule. La población tiene que vincularse porque la justicia no toca a 10 personas en este expediente. Cuando a la justicia se le dice que esto es lo que puede hacer, cuando a los organismos de justicia se le dice que puede hacerlo de manera impune con quien sea, el día de mañana lo podrá hacer con otra persona. Con cualquiera de nosotros, es con cualquiera de ustedes que están en casa. se entienda, esto no se trata de 1 o 2 personas que estén siendo detenidas. Se trata la forma en que lo están haciendo y que la población está siendo silente. No pueden callarse ante lo que está ocurriendo. No es normal. Muchísimas gracias, licenciado Vallarino, en nuestro segmento de Familias Desesperadas, hablando de la detención preventiva. Específicamente tocamos el tema de la detención preventiva en algunos miembros de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, que es lo que está en todos los periódicos. Información de contacto para localizarlo. Bueno, Instagram, @Alfredo Vallarino, Gmail, alfredovallarino@gmail.com, teléfono 212-3775. Bueno, gracias por estar con nosotros.